Carta de un joven argentino en 2020. ¿Cómo puede ser que pasamos de ser el país al que los libres del mundo responden a ser el país al que los libres del mundo hoy le escapan? Pensar que los jóvenes libres nacidos en nuestro territorio hoy se amigan a la idea de emigrar que dista del ideal que tenían nuestros abuelos al llegar a esta tierra. ¿Cómo puede ser que la generación de mis padres esté pasando a ser recordada como la generación que fue hija de padres italianos, españoles, franceses, polacos, alemanes y que hoy sean padres argentinos de hijos viviendo en Noruega, España o el Reino Unido? ¿Acaso no nos damos cuenta que tomó nada más una generación para degradar el país de esta manera? En conversaciones con mis padres, muchas veces les digo: me angustia que los políticos de las últimas generaciones aclamen tanta victoria cuando ellos tuvieron el privilegio de experimentar y recibir una Argentina con muchísimas condiciones dadas en libertad, democracia e institucionalidad que yo sé que no voy a vivir. No solo tuvieron la suerte de disfrutarla, sino la responsabilidad de destruir. Y encima siguen levantando banderas, pero con qué orgullo, frente a esto que ha pasado en nuestro país. Lo peor es que cada vez nos hacen conformarnos con menos y menos y menos. Y los pobres y los más vulnerables y no sé qué. Y cada vez el ciudadano, por las grandes aspiraciones de las cuales el argentino una vez fue dueño, es menor. Nos las están sacando y parece que ni se dan cuenta de que lo hacen. ¿Y cómo lo hacen? No encuentro explicaciones para entender que este país se haya vuelto en un país en el que el desarraigo prevalezca sobre el arraigo. Que la desesperanza esté prevaleciendo sobre la esperanza. ¿Por qué es que frente a la mirada de mis padres no encuentro respuesta más que decepción? Y aún así, nuestros gobernantes perpetuos en sus ideologías de un mecanismo con una bajeza ya inexplicable, porque la realidad los delata. Traten de convencernos con las mismas palabras reutilizadas de siempre sin valor ya de fondo. Palabras sobran, contenido falta. ¿Cómo puede ser que una y otra vez los gobiernos arriben al poder con una mirada adanista de la historia? Construyendo su estructura moral haciendo vista ciega al pasado y deformándolo a su piacere. Reconstruyendo la narrativa de ese pasado al recoger las imágenes más convenientes para construir el relato. Perdónenme decirles que la Argentina no empezó ni en 2019 ni en 2015. La historia reciente de la Argentina empieza en 2001. Y la de su decadencia en 1950. Como joven, creo que somos nosotros esta vez los que no queremos que nos roben nuestro futuro, ni que diputados, senadores y políticos dinosaurios pongan palabras en nuestra boca con respecto a cuál es el sueño utópico de los argentinos que tanto menciona el oficialismo en proyectos como el de la reforma judicial. ¿Con qué derecho juegan así con la representatividad de nuestros sueños? Hoy el sueño de un padre es que sus hijos puedan arraigarse en el país y estudiar, no desarraigarse y terminar en Ezeiza. El sueño de un empleador es poder garantizarle un desarrollo congruente a sus empleados a largo plazo. El sueño de un campesino es poder cuidar de su cosecha sabiendo que no van a cortarle las silobolsas. El sueño de muchos profesionales es conseguir un trabajo en blanco. El sueño de un abuelo hoy es poder darle un abrazo a su nieto recién nacido y el de un amigo es juntarse a compartir un mate de vuelta. Aunque se intenten distribuir culpas entre Macri o Cristina, hay algo que es innegable. Y es que en materia de responsabilidad sobre cómo llegamos al hoy, el oficialismo gobernó 16 de los últimos 20 años. ¿Y siguen culpando a Macri y exigiéndole una autocrítica a la oposición? ¿De qué autocrítica estamos hablando si nunca fueron lo suficientemente humildes de demostrarlo a través del acto propio? Si nunca como ciudadanos pudimos escucharlo justificar estos 16 años. En cambio, vemos que borran el pasado en sus palabras cada vez que tienen el poder. Vemos que pasaron 8 meses de gestión, una pandemia y siguen hablando con el mismo cassette rayado de Macri y el gobierno anterior. ¿Será que tenemos gobernantes que padecen de amnesia? Me causa gracia cómo el expresidente sigue siendo el blanco para forzadamente enfrascar la realidad en la visión que el oficialismo prefiere. Él, en Suiza trabajando para la FIFA y estos echándole culpas. ¿Cómo se atreven a reducir la voluntad de cada ciudadano a lo que una persona que ni está en el país puede liderar? ¿Qué manera de subestimar, por Dios? ¿Qué visión tan acotada y vulgar?
es que en su manera de estructurar la realidad no entienden que los ciudadanos a través de su voluntad propia se pueden manifestar. No entienden que nuestra lógica no nace porque alguien nos lo dice. Actuamos porque somos dueños de nuestra cabeza y nuestras propias acciones. Y no importa si Macri está en una reposera en Saint-Tropez, si Cristina está en Cuba o si Malcorra está en Madrid. Nos importa nuestro patrimonio de libertad familiar, individual e intelectual. Y eso no es propiedad de ningún líder mesiánico ni acata las órdenes de nadie. Acata nuestra propia conciencia y espíritu como seres humanos que prevalece antes que las fronteras, antes que las naciones y antes que cualquier etnia. Ni yo ni mi familia tenemos una etiqueta en nuestros bienes que dicen Macri, Kirchner o Fernández. Tienen el estampado de mis abuelos que llegaron a esta tierra desde su tierra, y ese es el estampado que van a seguir teniendo mis hijos, ya sea en la Argentina o en donde sea que terminen viviendo. Es este tipo de construcciones ilógicas y argumentación unidireccional del oficialismo que angustia al construir e interpretar la realidad. Es una construcción, una conversación que carece de premisas y argumentos ricos. La realidad es mucho más compleja como para reducirla únicamente a una condición tan vagamente expresada, únicamente para que salga en un titular de diario o un tuit. Las ideas de un líder tienen que ser más articuladas y sofisticadas antes de salir de la boca al mundo. No podemos caer en que hasta los líderes caigan en los peores impulsos que tiene el ser humano al hablar sin pensar, expresar sin reflexionar. Y tener que escuchar a un jefe de gabinete pidiéndole perdón a la comunidad médica por no poder evitar una marcha. Claro, no se le ocurrió jamás pedir perdón cuando ellos están en primera línea poniendo su pellejo sin barbijos, sin equipamiento médico, con falta de camas y encima con recortes de sueldo. Le diría también que muchos médicos formaron parte no solo de esa marcha, sino de muchas otras que pasaron antes y lamentablemente los medios no difundieron. Y que la mayoría no solo no aceptó su disculpa, sino que la lamentó. Me cuesta entender que en el vocabulario de líderes de estas dimensiones esté aceptado con absoluta naturaleza la posibilidad de elegir palabras como miserable, locos, muertos, anti esto, anti lo otro. Palabras con una connotación negativa tan fuerte y casi de guerra contra sus propios ciudadanos. Por lo menos no son palabras que con mi educación me hayan acostumbrado a escuchar o utilizar, y menos en el ámbito público. Lo que no pueden o no quieren ver es que la gente no salió a marchar en contra de la cuarentena. La gente salió a manifestarse a pesar de la cuarentena. Es decir, prefirieron poner en riesgo su vida antes que la libertad misma. ¿Cómo puede ser que en diversos puntos del país estamos viendo que los gobiernos están penalizando a sus ciudadanos, quienes pacíficamente salieron a manifestarse en familia, en pareja y asumiendo todos los protocolos necesarios, mientras que por otros lados vemos manifestaciones de parte de sindicatos, bloqueos en centros de distribuidoras sin ningún tipo de respeto por el distanciamiento social y sin ningún tipo de cuidado con respecto al uso del barbijo? Me cuesta creer que la vicepresidenta no haya demostrado ningún gesto hacia el malestar de la ciudadanía argentina por la pandemia. Es tan difícil decir algo como: en este momento tan difícil, mis condolencias a todos los enfermos por coronavirus. Gracias a nuestros médicos por estar cuidándonos a todos los argentinos. Tampoco hubo un discurso en el que el presidente actual le haya agradecido a la comunidad médica y remarcado su impecable conducta y vocación de servicio frente a esta catástrofe, y menos la de los ciudadanos. Y luego hablamos de empatía, de solidaridad, de la mesa del hambre que nunca apareció y antes apareció la reforma judicial. ¿Cómo puede ser que frente al éxodo de chicos de mi generación, entre 25 y 30 años, el futuro de este país, ningún político esté hablando de algún tipo de estrategia para contener talento o dar señales de confianza en esta nación? Podrían empezar por ver algunos videos del presidente no tan lejano Luis Lacalle Pou, para entender cómo funcionan las formas de un líder moderno y legítimo. Estos no son los años 80, y tampoco es la Argentina predemocrática. Los jóvenes de este país tenemos una visión muy diferente de aquellos liderazgos cosechados. ¿Por qué también no hablar de los flujos migratorios de la Argentina? ¿Saben en dónde creo que se evidencia el fracaso del proyecto político de los últimos 70 años y su intento de modelo de país? Digo, porque la realidad lejos está de ser un modelo. Está en el hecho de que fue capaz de producir dos de los más grandes éxodos migratorios de la Argentina reciente, el de 2001 y la que se va a venir en 2021. Un lindo contraste de otros proyectos políticos pre-1950, que supieron producir lo contrario,
las famosas dos oleadas inmigratorias de fines de 1800 y principios de 1900. ¿Cómo puede ser que se esté perdiendo el dialecto, el habla y la cultura intelectual global pero periférica que caracterizaba a la identidad argentina? ¿Cómo puede ser que la cultura culta, amable e intelectual característica de la clase media argentina parezca cada vez más volverse una rara clase de ciudadano, casi diría en extinción, con ideas y expresiones sumamente articuladas e encriptadas en el cableado de las mentes que la Argentina de hace 40 años producía de manera natural? En cambio, parecería que el progresismo lentamente la está reemplazando por una cultura del amigo y el marginamiento urbano. Pero esto no es una manifestación en contra del marginamiento, sino en contra del descuidado al verdadero valor que está en la identidad del argentino, por lo cual siempre fuimos reconocidos ante nuestros países vecinos y el mundo. No está bien. Ese dialecto argentino, caracterizado por el cruce de todas las naciones inmigrantes que sentaron en esos sonidos un acuerdo y una base de convivencia común. Ese dialecto reflejado en los libros de Cortázar, Borges y las canciones de Carlos Gardel y las melodías de Astor Piazzolla. ¿Cómo puede ser que salgamos a las calles y ya no se escuche el acento remarcado y bien esculpido de esas películas argentinas en los años 50, 60 o la Argentina de Carlos Gardel? Sino que nos conformemos con un lenguaje bastardeado en el vocabulario y bastardeado en las formas idiomáticas que simplemente eran una muestra del respeto, los valores y las estructuras mentales que forjaron este país. Tampoco entiendo que se critique a alguien que tenga una camioneta cuando trabajó toda su vida y está en todo su derecho de tenerla si así gustase. ¿Acaso nada más estos bienes están reservados para líderes sindicales o dirigentes políticos? ¿Cuál es la lógica en semejante argumento? ¿Cómo puede ser que hayamos dejado de ser el país referente que siempre presentó las mayores tendencias en educación, ciencia y libertad individual? Argentina tomó la ecuación inversa a sus países vecinos en los últimos 30 años. Incluso, antes solíamos ser una nación competitiva con Estados Unidos, Australia y naciones europeas. Hoy pensar así, nada más deja lamento. ¿Saben qué me aterra? Me aterra pensar que nos hayamos vuelto una ciudadanía sin memoria y recurramos constantemente a la historia de únicamente los últimos 70 años, cuando los valores originales de Argentina se ven reflejados en los 140 años anteriores, contando de 1810 hasta 1950. Creo que en algún momento de la historia reciente nos empezamos a confundir. Y sé que detrás de los escombros de la historia peronista, que sucesivos líderes políticos se han encargado de encriptar en el inconsciente colectivo de nuestra sociedad, todavía quedan rasgos de esa Argentina de antaño, con los valores intachables y la bandera en plena asta. Esa Argentina del ciudadano que piensa por su cuenta, donde la mente es patrimonio de uno mismo y nadie más. ¿Cómo puede ser que en nuestra memoria hayan reemplazado el legado de verdaderos líderes, como lo fueron Alberdi, Pueyrredón, Sarmiento, Alvear, Ilia y José de San Martín, por 50 años de mediocridad peronista y ahora hasta imágenes bolivarianas con Maduro? ¿Cómo puede ser que nos hayamos olvidado tanto de dónde salieron todos los edificios hermosos que maravillan nuestros ojos al pasear por Avenida Corrientes, Alvear, y esa arquitectura parisina que le da una identidad tan particular a la ciudad de Buenos Aires? Les aseguro que aquellos fueron todos construidos en la Argentina más republicana que este país en su corta vida ha podido ser, y eso fue antes de 1950. No tenemos que dejar que la ceguera de la historia manipulada recientemente nuble nuestras verdaderas bases originales como nación. No podemos dejar que roben la representatividad de nuestras figuras y símbolos más prestigiosos para atribuírselos como su mérito. Quizás la Argentina hoy esté atravesando su propia Edad Media para llegar a su renacimiento como pasó en Italia y todo a lo largo de Europa. Un renacimiento en donde resurja la revalorización de las instituciones y la filosofía que redefine la manera en que el ciudadano argentino entiende, se relaciona e interpreta al mundo que lo rodea. Al menos yo todavía confío que estamos cerca de ese clic. Me cuesta entender que sigamos contándonos la historia de Perón, el Che Guevara y Fidel Castro, cuando en primer lugar son solo 3 individuos inexplicablemente inflados en la cultura popular entre un mar de próceres y figuras que probablemente sean más relevantes que estos 3 para nosotros. Es un delirio que las cosas se hayan distorsionado tanto como para que nuestras verdaderas figuras hayan fracasado en instalarse en la cultura popular. Es casi como si hoy Alemania siguiese hablando de Lenin o Hitler, o Italia de Mussolini.
Si hasta líderes de esta talla que supieron liderar catástrofes globales cayeron, ¿qué nos hace creer que estas personas acá, con la mitad de la formación en comparación a ellos, van a poder perdurar? Son proyectos que fracasaron y gracias a Dios hoy podemos ver un liderazgo ejemplar de Angela Merkel que tiñe la bandera alemana de una nueva luz luego de tanta sangre derramada. Y miren que hay que tener capacidad para lograr darle a la bandera alemana otro valor simbólico después de lo atravesado. Encima que tenemos su ejemplo, repetimos los mismos errores. A veces hay que tener los errores a través de experiencia, me pregunto. Como algunos animales, hay argentinos que no pueden ver algunos colores. Hay algunos argentinos que no pueden decodificar y ver interpretaciones de la realidad que yacen en la mente de ciudadanos globales. Tuve la fortuna de viajar y hay cosas que veo en mi país que serían inadmisibles para cualquier ciudadano de otra nación, que su razonamiento llegue a generar ciertas construcciones mentales. Yo sé que en lo profundo, en el más profundo subconsciente de nuestra sociedad, porque allí es donde nacimos, esa Argentina todavía está. ¿Quién sabe cuánto tiempo más llevará para que se despierte y se pueda ver reencontrada y reivindicada en ello, en su origen? Como un adolescente rebelde que se da cuenta de los orígenes de su infancia y vuelve a casa después de tantos años para darle un abrazo a sus padres, restableciendo el orden y dejando a un lado los discursos totalitarios. Que lo único que al final le hicieron es quebrarlo a uno de sí mismo. ¿Con el fin de qué? Alguien alguna vez me dijo, todos en algún momento nos creemos algo que no somos. Bueno, Argentina, me atrevo a decir que esto no es lo que sos. Sos mucho más de lo que te has convertido y tenés que ocupar tu lugar. Tarde o temprano, tu destino es articular tu pasado con tu futuro en una narrativa que tenga congruencia y así ver el renacer del país que sos en tu plena madurez y adultez. Hoy muchos miramos a Alemania como un referente de institucionalidad, república y democracia a nivel global. Pero tampoco nos olvidemos que la Alemania que hoy tenemos el gusto de poder ver es el producto de la primera generación post-Guerra Fría que toma las riendas de su país luego de haber sido atravesada por lo peor, un fondo que la Argentina todavía no tocó. A veces pienso que nuestro país está atravesando por su propia Guerra Fría, aunque a diferencia del muro de Berlín, nosotros no tenemos uno físico que nos separa, sino más bien uno abstracto, cargado de ideologías radicalizadas. Quizás a la Argentina todavía le falte derribar su muro de Berlín o manifestar su Revolución Francesa. No nos olvidemos de que la generación de Angela Merkel pertenece a la nueva ola de políticos alemanes que supo consolidar una forma de interpretar la realidad y resetear la manera en que sus ciudadanos la decodifican para transitarla. Necesitamos en 2023 que llegue una generación de la nueva política que marque este quiebre en la Argentina. Hay algunas fábulas de la izquierda que me asombran. Nunca logré entender la gran puja entre trabajador o empresario. ¿Cuál sería el punto en el que un trabajador se convierte en un empresario? ¿Y qué pasa en ese punto? ¿Qué pasaría si un humilde carpintero comenzase a vender sillas por su cuenta? Luego comienza a fabricar sus propios modelos y contrata a un empleado. Luego su negocio empieza a crecer y compra más máquinas y empieza a contratar más empleados. ¿Acaso en algún momento se considera que esta persona deja de ser el trabajador? Ah, no. Ahora sos un empresario y todo lo que querés es extirpar el bien común. O sea, que como políticos queremos que crezcas, que tengas tu desarrollo, que puedas vivir bien, pero crece hasta ahí, no más. No es muy difícil ver el valor y el coraje que tuvo esa persona en comenzar su negocio para generar valor en su comunidad. ¿Qué hay de malo en eso? ¿Cuál es el punto en el que se convierte en un miserable? ¿Cuando empieza a exportar sillas a sus países vecinos? ¿Cuando de su éxito nacional adquiere la capacidad de abrir otra fábrica en otro continente si así él gustase? ¿Acaso esa persona es un miserable o es alguien que realmente es capaz de liderar y organizar a varias personas para traer mayor orden y dignidad a su comunidad? El trabajo también dignifica y el buen intelecto de un líder también. ¿Cómo puede ser que nos sigamos creyendo la fábula vagamente definida de que es preferible que todos seamos pobres si es que garantiza la igualdad y que no haya ricos? Las jerarquías en el capitalismo no se clasifican a partir del poder adquisitivo, sino en la competencia y en las competencias del individuo, su preparación y el esfuerzo que pone él. Aptitudes individuales, no dinero. Por ejemplo, si un familiar cercano se enfermase de cáncer, ni siendo socialista, anarquista o comunista podés negar que vas a querer buscar al mejor médico que más se haya esforzado para atenderte. Te aseguro que no vas a querer una serie de médicos que sean todos iguales pero mediocres. Vas a querer al mejor.
Hay muchos argentinos de izquierda o socialistas extremos que critican el capitalismo pero se dan el lujo de tener un iPhone, usar Google, Facebook o criticar por Twitter y gozar de los grandes avances de la modernidad, todos producidos por el capitalismo, entre ellos la vacuna de Oxford. ¿Cómo puede ser que frente a un argentino que decide viajar a Italia, España o sus países de linaje nazcan críticas de antipatria? ¿A qué punto hemos llegado para que muchos argentinos ultra progresistas critiquen ese vínculo innegable a ese pasado inmigrante? ¿De dónde nace ese resentimiento hacia las propias raíces de uno? ¿De dónde salió esa exigencia y envidia de mirar a Europa como una tierra de narices altas cuando acaso no se dan cuenta? Esas naciones son el ADN en el genoma argentino y no debemos darle la espalda. Debemos profundizar nuestros vínculos fraternales con nuestros pares de la misma edad. Probablemente tengamos mucho más en común con ellos de lo que nos damos cuenta. No existe ser más o menos argentino que el otro. El argentino que vive en el Chaltén es igual que el argentino que vive en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, o el argentino que vive en Francia, Brasil, Canadá, Australia o cualquier otro lugar del mundo al que su circunstancia de vida lo haya llevado. Cada vida de cada argentino es diferente, y cada uno aporta lo suyo desde el lugar que le tocó transitar en este mundo. Lo más lindo es que nos necesitamos a todos. No podemos como argentinos acechar nuestro propio devenir y negar que somos eso, un grupo de inmigrantes que supo tender puentes entre nuestras diferencias para formar una nación con valores compartidos. Inmigrantes que supieron generar acuerdos culturales y sociales. Con 27 años, no tengo muy en claro en qué punto se empezó a revertir el orden de las cosas a través de más reglas y regulaciones, disminuyendo nuestras libertades y nuestras posibilidades. Es hora de poner nuestras manos y decir basta. Es hora de detener mucho de lo que tiene que ser detenido. Creo que lo inevitable ya empezó desde abajo hacia arriba, y eso es el cambio de conciencia en el ciudadano. Basta de populismo, basta de frases. Lo que no es verdad es mentira. No todo es relativo. Como un ejemplo hacia la humanidad, tenemos que demostrar que podemos cambiar la dirección de esta nación. Nosotros, las personas, diciéndole al gobierno lo que deben hacer, y no al revés. Nosotros decidimos hacia dónde tenemos que ir y no al gobierno. Esto ya se terminó sin que ellos se den cuenta, porque se terminó en nuestras cabezas como jóvenes. Como jóvenes, no dejemos que se robe nuestro futuro. No es tarde, Argentina. Hagamos que los libres del mundo una vez más te respondan como ya lo hicieron antes. Sos grande. Quizás por un segundo ahí te confundiste, pero nunca vas a poder negar lo que verdaderamente sos. Tarde o temprano, la verdad de quién es uno, para bien o para mal, siempre sale a la luz. Y en tu caso, Argentina, sos una fuente de bien. Sos un país más grande que la política, en tu música, en tu sentido del humor, en tu literatura, en tus intelectuales, en tus científicos, en tu historia y tu territorio. Ojalá que en unos años, ya sea si me encuentre viviendo en el país o en el exterior o donde me encuentre parado la vida, tenga la oportunidad de ver que Argentina finalmente es lo que siempre tuvo que ser y que mis ojos lleguen a ver más de lo que pudieron mis padres. Por último, robo esta frase de un programa de radio que escuché hace unos días. El pasado mata al futuro o el futuro mata al pasado.